Bueno, pues buenos días. Es un placer que las instalaciones de la residencia Elías Martínez acojan la celebración de este acto. Agradecer la asistencia a la jornada, oportunidad de compartir pues, conocimientos y unir esfuerzos para que entre todos sigamos mejorando la calidad de vida de las personas mayores y especialmente bueno, pues las que se sienten solas sin haberlo elegido. A lo largo de la jornada se presentarán el estudio de redes de apoyo de las personas mayores, el servicio de atención telefónica de apoyo social a las personas mayores y el programa Cuidarte. Se prevé que la clausura se lleve a cabo por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, doña María Victoria Broto. Y yo, poquito más, simplemente pues, dar paso con mucho cariño a la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Noelia Carbó. Muchas gracias por haber venido. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros muchísimo vuestra presencia hoy aquí. Compañeros y compañeras de distintas entidades, de distintas instituciones y de distintos servicios, de entidades locales, de atención primaria del salud, de la red de hogares del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de diferentes entidades que trabajáis con las personas mayores en nuestro territorio, de las entidades del tercer sector, los compañeros de nuestro Observatorio de la Soledad, no me quiero dejar a nadie, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí. Especialmente quiero dar las gracias a Loli por la acogida en esta que es también nuestra casa, la casa de todos vosotros, y a todos los compañeros que han hecho posible el desarrollo de esta jornada. A Ana, a Pilar, la otra Pilar, a Bea y también a aquellas personas que hoy van a ser protagonistas, o bien porque van a ser quienes nos van a explicar los datos de los estudios que han realizado, o bien porque van a participar en las entrevistas que hoy vamos a hacer. Para nosotros será importante, siempre lo hemos dicho, que las personas mayores hay que escucharlas, deben ser protagonistas y hoy van a volver a serlo. El motivo de la convocatoria, queríamos celebrar una jornada de trabajo fundamentalmente para dar a conocer dos informes. Un estudio que se encargó por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No sé si me oís, es que yo me oigo entrecortada. Bueno, si no, ya grito que tengo buena voz. Un estudio sobre las redes de apoyo con la que cuentan los mayores en Aragón. Fue un estudio que se encargó desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a Fundación DEFA. Y también queríamos dar a conocer los datos de la memoria del teléfono del mayor, correspondientes a la gestión en el año 2021. Y aprovechando los resultados de estos informes, queríamos aprovechar también esta jornada para poner en valor el programa Cuidarte. Un trabajo que después de su evaluación, de la evaluación que hemos ido haciendo a lo largo de su andadura, hemos visto que demostraba científicamente la importancia que para el bienestar de los mayores tiene participar en las actividades grupales cuando se tiene una organización y una metodología que ya está aprobada. Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales queremos asumir el reto de avanzar en nuestro camino, en nuestra gestión, basándonos en la investigación y en la evidencia, así como también en la evaluación de las actuaciones que podamos llevar a cabo. Y creo que hoy es un ejemplo de ello. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como os he dicho, encargó a Fundación DEFA una investigación para analizar y poder profundizar en el conocimiento de las redes de apoyo que tienen los mayores en Aragón. Queríamos conocer cómo interactuaban esas redes para poder reforzar la protección a este colectivo frente a una realidad en la que debemos ser conscientes todos como sociedad, que es la soledad no deseada de nuestros mayores. Porque tener esa información
nos ayuda también a comprender cuál es la situación de nuestros mayores, a ver cómo viven, cómo se sienten, qué es lo que ellos quieren para sí mismos, tanto en este momento como en la perspectiva del futuro que ellos mismos se plantean. Y este conocimiento un poco más en profundidad de cuál era su realidad y cuáles son sus deseos, al final es lo que nos debe guiar a la hora de trabajar en las líneas de actuación que podemos establecer, por ejemplo, en nuestro reciente Plan del Mayor. Porque conocer esto nos permite matizar, nos permite reorientar todos aquellos servicios y actuaciones para ajustarnos en lo máximo posible a sus expectativas y a sus necesidades, a cómo ellos las sienten. Y por otro lado, nosotros también entendemos desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que la evaluación debe ser un imperativo en cualquier política pública. No podemos planificar las actuaciones sin saber cuáles van a ser sus efectos. Conocer si el efecto de la intervención es el esperado, en qué medida lo es, si los procedimientos que estamos utilizando como administración para prestar los servicios son los adecuados o si son fundamentales o no para ser efectivos y eficientes en nuestras intervenciones. Y el programa Cuidarte, precisamente, ha sido, y durante los años en los que se ha puesto en marcha, objeto de evaluación. Y nos parecía también muy interesante poder presentar los resultados que hemos ido obteniendo. Somos conscientes de la carga que en muchas ocasiones puede suponer esta evaluación continua, pero para nosotros es una oportunidad de aprendizaje, no solo para la mejora de este programa, sino también como aprendizaje colectivo, y por ello hoy hemos decidido que debía ser importante difundir los resultados obtenidos. Porque la lucha contra la soledad no deseada, como hemos dicho en otros foros y en muchas ocasiones, es un problema de todos, no solo de una institución, no solo de la administración, o de una administración determinada. Es un problema en el que debemos involucrarnos la sociedad en general. Nosotros seguimos trabajando en nuestra apuesta por la colaboración con otras administraciones, con todas las entidades o instituciones que estáis presentes en el territorio, con el conjunto de la ciudadanía, porque debemos dar respuesta y porque debemos tomar nota entre todos de las propuestas de mejora. Algunas de ellas ya han sido incluidas en nuestro Plan del Mayor, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea. Y siguiendo con nuestro modelo de atención centrada en la persona, debemos escuchar a los mayores, debemos ser accesibles a ellos, debemos estar cerca, porque no hay otra manera de adaptarnos a sus necesidades. Lo hemos iniciado, lo venimos haciendo con todo el proceso de participación de nuestros mayores en nuestro modelo de cambio de los hogares, porque ellos son los protagonistas del cambio y no puede ser de otro modo. Estamos trabajando con diferentes actuaciones para disminuir la brecha digital en los mayores. Queremos que puedan acceder a los recursos y a los servicios de una forma más sencilla. Queremos que puedan participar en la sociedad. Trabajamos para fomentar su participación. Lo hacemos a partir del voluntariado, pero también con nuestros programas de envejecimiento activo. Y además debemos trabajar para que todas las prestaciones y servicios que estamos diseñando para ellos se ajusten a su situación cuando su situación de vulnerabilidad así lo haga necesario, mediante propuestas como puede ser iniciar también situaciones de mejora en el sistema de atención a la dependencia. Así que para nosotros era muy importante contar con vuestra presencia hoy y por eso os lo agradecemos enormemente, porque hoy es un día para la escucha, para compartir las buenas prácticas, para darlas a conocer y para acercarlas a todas las partes de nuestro territorio. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que sea una jornada que sea provechosa para vosotros y le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Morel. Él fue el promotor de este estudio de redes y la persona de la que partió el estudio y creo que él nos puede explicar muy bien el porqué de él mismo. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo primero que tengo que decir es qué ganas teníamos de hacer esta jornada. Llevamos tiempo soñando con encontrarnos aquí y por fin esto es una realidad. Y si pensamos en cuáles son las responsabilidades de una persona que tiene responsabilidades políticas,
Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que pensar y mi objetivo fundamental es hacer felices a los demás, conseguir la mayor felicidad de las personas que viven en Aragón. Y eso quiere decir que todos los recursos que tenemos y que además gracias al crecimiento político y el crecimiento económico que tenemos en Aragón, pues contamos, a pesar de las dificultades, con una situación que nos puede permitir llevar a cabo muchos proyectos. Yo creo que lo más importante es lograr eso, el bienestar de todos los aragoneses. Y esta mañana estamos aquí reunidos precisamente para hablar de las redes de apoyo social a las personas solas. Pero la primera red que hemos constituido ha sido la nuestra, la de los que estamos aquí esta mañana. Una red que yo me alegro mucho de compartir esta mañana, que son los miembros de la permanente y del plenario del Observatorio Aragonés de la Soledad, de las personas que habéis planteado algún proyecto a la convocatoria de subvenciones de ese observatorio, de los directores y directoras de los centros comarcales y locales, de los trabajadores sociales de primaria de salud y para personal directivo del IAS, de la gerencia y de las direcciones provinciales. Muchísimas gracias por compartir esta mañana. Una mañana en la que hablamos de personas mayores, de cómo ayudar a su situación de soledad. Y hablar de personas mayores es hablar de una parte muy importante de la sociedad aragonesa. Si tenemos en cuenta los datos de 2010, teníamos en Aragón 266.000 personas mayores de 65 años. En este momento tenemos 289.000. Pero es que además el 8% de la población aragonesa tiene más de 80 años. Y contamos lo que recuerdo que era una excepcionalidad en mi niñez, 638 personas que tienen más de 100 años. Lo cual quiere decir que cuando hablamos de personas mayores, no solo hablamos, por supuesto, de aquellas personas que lo han dado todo, sino que hablamos de una parte muy importante de la sociedad aragonesa a la que tenemos la obligación de cuidar y trabajar por su mejor calidad de vida. Y en esta jornada que hemos preparado hoy, quiero agradecer a todos los que han participado, especialmente a la gerente del IAS, que sé que ha puesto un gran empeño, a Ana Sánchez Fumanal, que desde luego ha trabajado mucho en el plan del mayor, en ese plan Generación de Cambio, pero también en esta jornada de hoy. Y quiero dar las gracias también a Pilar Estopiñá, conductora de este acto, que creo que lo está pasando muy bien en esta mañana. Si pensamos en las personas mayores y un poco la historia en la que hemos trabajado con ellas, realmente este acto de hoy, el hablar de la atención centrada en la persona, el hablar de que la persona mayor no es un número, sino que la persona mayor es cada una de ellas una historia y que es diferente al otro y que por lo tanto tenemos que tratar de trabajar con cada uno dependiendo de sus intereses, de su cultura, de lo que quiere y de lo que desea. Pero también tenemos que pensar en qué sociedad tenemos y que aquel comienzo de 2018, cuando empezamos a trabajar con este tema, se nos ha venido trastocado con la COVID. Porque la COVID nos ha planteado una sociedad diferente y una reflexión que creo que nos tiene que llevar a plantearnos las cosas de otra manera. Así lo hemos dicho en muchas ocasiones. También se manifestó en esa comisión y en ese dictamen sobre las residencias en las Cortes de Aragón. Pero lo que está claro es que de la COVID llegamos a una situación que es diferente a todo lo que hemos vivido. Y nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestros valores como sociedad. Y tenemos que olvidarnos de esa sociedad hedonista
que solo piensa en sí misma, que solo piensa en el éxito. Y tenemos que apostar por una sociedad en la que la ética y los valores tengan un papel fundamental. Porque lo que nos ha ocurrido con la COVID es que hemos visto que los mayores han sufrido más que nadie, que a los mayores les hemos tenido que dejar sin sus servicios, aunque es verdad que desde los hogares se ha hecho un trabajo fundamental, y que en las residencias el sufrimiento ha sido inenarrable. Por lo tanto, todo eso nos ha hecho configurar otro tipo de sociedad. Y tenemos que ver cómo en este momento tenemos publicaciones muy importantes sobre este tema, desde esa ética cosmopolita de Adela Cortina o el tiempo de cuidados de Victoria Camps, que lo que nos dicen es a la sociedad que tenemos que mirar a las personas de otra manera y que tenemos que pensar en ellas y que los mayores no son un número. Los mayores son ciudadanos, cada uno de ellos con su historia. Y que además, desde que una persona ya deja de pertenecer al mundo laboral, hay muchas cosas que puede y se debe hacer. Y por eso, cuando nosotros llegamos al Gobierno y nos encontramos con un edificio de los servicios sociales, hay que decir, con muchas dificultades, lo primero que nos dedicamos es a construir, a que los servicios sociales ocuparan el lugar que creíamos que debían tener. Pero una vez hecho esto, nos pusimos a hablar de muchos temas y a construir muchos temas, como puede ser todo lo relacionado con menores, todo lo relacionado con la dependencia, pero también este proyecto con las personas mayores. Y esta mañana me ha gustado mucho el estudio que nos habéis presentado, Isabel y Laura, porque no podemos hablar de las personas mayores y de su soledad desde la experiencia que tengamos cada uno, que la tenemos de cada uno de nosotros mismos y la tenemos también de las personas que nos rodean, de las personas de las que con su vivencia podríamos llegar a una conclusión. Pero yo creo que tenemos que reflexionar sobre qué experiencia obtenemos de esta investigación. Una investigación que para Aragón es una investigación importante. Entrevistar a 1.100 personas es una investigación muy importante y además contar con esas entrevistas más pormenorizadas que lo que nos hacen es un dibujo de lo que ocurre con las personas mayores en Aragón, con esas personas que se sienten solas, con esa soledad que alguna vez se sufre por motivos residenciales, sociales, otras veces es un sentimiento emocional, como habéis planteado, pero que también hay que decir que la soledad también puede vivirse cuando estás rodeado de gente. Y lo comprendo. Yo recuerdo que no sentí mayor soledad en mi vida que cuando fui a estudiar a una ciudad grande, porque era la soledad de la persona que está rodeada de personas. Y por eso yo entiendo muy bien lo que quieren decir estas personas mayores. Y de este estudio que esta mañana nos habéis presentado, yo creo que llegamos a muchas conclusiones, que nos sirven y todavía nos tienen que servir más para decidir las políticas y las decisiones que tenemos que tomar. Y en este sentido yo creo que ha sido muy positivo el ver pues desde cómo se siente una persona, de esa valoración que tienen los mayores de su bienestar, una media de un 7,6% también, digo, qué lección también para los jóvenes, para las personas de mediana edad. Las personas mayores con sus dificultades, muchas de ellas con una salud precaria, con unas pensiones bajas en muchos casos en Aragón y, sin embargo, logran ser felices. Yo creo que es una lección para todos nosotros, esa lección de esas personas mayores que han sufrido tanto, que han vivido tantas dificultades y que son capaces de superarlas.
Pero de esta mañana no voy a narrar todo lo que hemos visto. Me ha parecido muy interesante, todo lo que habéis contado de cómo llevasteis a cabo estas entrevistas. También el teléfono del mayor, que además le decía a la directora gerente del IAS, cuando hablaban del teléfono del mayor, digo, ¿de verdad que lo pusimos en marcha en 2019? Yo pensaba que llevábamos mucho más tiempo con el teléfono del mayor, porque ha sido una experiencia tan intensa que me parecía que era un teléfono que ya estaba asumido por la sociedad aragonesa. Que, por cierto, una de las cuestiones que hemos visto hoy, que tenemos que hacer una mayor campaña de este teléfono del mayor. Pero cuando hablaba Ángeles Cepero del teléfono del mayor, o cuando hablaban Pilar Monge y Beatriz del Cuidarte, o cuando hablaban Maite y Conchita de algo que me ha parecido muy importante, que ha sido el rigor científico y la validez de ese trabajo, ¿qué hemos visto en sus intervenciones? En sus intervenciones lo que hemos visto es dos cosas al mismo tiempo, al 50%. Mucha profesionalidad y mucha pasión. Que yo creo que es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos en los servicios sociales y cuando trabajamos con los mayores. Ese ímpetu que nos produce el mejorar la vida de las personas y hacerlo con profesionalidad. Y también quiero agradecer mucho, de verdad no se lo pueden imaginar, a todas las personas que habéis trabajado en estos proyectos, mayores o profesionales, que habéis estado aquí esta mañana. Porque no es lo mismo leer un informe que escuchar a las personas. Y cuando escuchas a las personas te das cuenta del bienestar que les produce una acción concreta. Y yo creo que ha sido muy importante escucharlo primero para los que tenemos responsabilidades, porque de alguna manera lo que hacemos es ratificar lo que pensamos, pero también porque habéis sido valientes. Y las personas mayores que habéis estado aquí esta mañana contando vuestras experiencias o los profesionales, habéis querido compartirlos y darlos a conocer. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso es lo que significa el apostar por continuar con estas políticas. Se ha hablado, y yo creo que lo importante de esta reunión es, lo primero, juntarnos y estar contentos, que teníamos muchas ganas. Eso, lo primero. Pero después de esto, las conclusiones que podemos sacar de todo esto. Primero, que la sociedad va cambiando y los mayores también con ello. Y que, por lo tanto, siempre tenemos que adaptarnos al modelo de sociedad que estos mayores tienen. Vemos, desde luego, que en este caso, en lo que nos han contado esta mañana, la mayor fuente de socialización es el trabajo, la vida laboral. Eso lo hemos dicho siempre. Cuando se rompe la vida laboral, se rompen los lazos. Y es verdad que las mujeres tienen más facilidades, a pesar de que se han tenido que quedar en casa, para establecer otros lazos que les supongan ese bienestar. Pero también es muy importante que desde las administraciones trabajemos por crear esas redes. Y en ese sentido, el voluntariado. Creo que es muy importante que trabajemos para que las personas mayores tengan personas voluntarias que les ayuden, pero también ejerzan el voluntariado. Se ha hablado también de las ayudas. Se han hablado también de las residencias y escuchaba que las residencias tengan un precio adecuado. En un tiempo que esta reflexión me parece importante, porque ahora estamos precisamente debatiendo sobre la acreditación y la calidad de los centros residenciales, el incremento que tiene que haber de las retribuciones de las personas que trabajan en las residencias, de las que estoy firmemente convencida, pero también que todo esto no puede suponer un mayor copago para los residentes. Por lo tanto, es, como podemos imaginar, una ecuación difícil de solucionar y que solo se puede solucionar con una mayor financiación, pero que una mayor financiación requiere de una conciencia social de la ciudadanía. Una conciencia social de la ciudadanía que tenga que pensar que tiene que aportar una parte importante
para el cuidado de los mayores, de todos los mayores. Una cosa que podéis imaginaros que casa con mucha dificultad o es imposible si a la vez que decimos esto, decimos que tenemos que bajar los impuestos. Y por otra parte, terminar diciendo que es muy importante que cuidemos el tejido asociativo, la brecha digital. Tenemos que trabajar por eliminar la brecha digital, pero también digo, no me parece adecuado que siempre cuando hablamos de la brecha digital hablamos de personas vulnerables y les digamos a las personas vulnerables que ellos se pueden relacionar de otra manera, a los mayores, a las personas que tienen dificultades, a los colectivos que tienen algún problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner los medios para que esa brecha digital desaparezca. Porque los mayores, cuando saben utilizar y pueden utilizar las redes sociales y cuando pueden utilizar la tecnología, se sienten muy satisfechos. Por lo tanto, yo esta mañana lo que querría decir esto, que me parece que de la reflexión de hoy podemos sacar muchas conclusiones, pero hay una que me parece la más importante de todas, que es muy importante que tengamos sociedades inclusivas. Y cuando se habla de la inclusión, se habla mucho de las personas con discapacidad, se habla a veces de las ciudades, de los niños y las niñas. Y yo creo que la inclusión significa que todas las administraciones, todas las entidades, y en este caso creo que es muy importante la administración más cercana a los ciudadanos, que son los ayuntamientos, que piensen que una sociedad más feliz es una sociedad más inclusiva. Inclusiva quiere decir que todo el mundo se sienta a gusto en ella. Y en este sentido, quizás una enseñanza que hemos recibido en estos meses es la importancia que tienen las personas mayores y que tenemos que cuidar de ellas y trabajar con ellas. No podemos decidir por las personas mayores. Eso lo tenemos muy claro en este proyecto. Son ellas las que tienen que decidir. Pero creo que es muy importante que en las políticas que se lleven a cabo, por supuesto por parte de nuestro departamento, pero también en las entidades locales, en los barrios, se cuente mucho con las medidas que se tienen que tomar para que las personas mayores se sientan más a gusto. Y eso pasa por el tejido asociativo, eso pasa por el voluntariado, también pasa por los espacios, Y por lo tanto yo creo que de la reflexión de esta mañana, para concluir, terminaría diciendo que creo que llevamos a cabo grandes proyectos, que en este Observatorio de la Soledad es muy importante la confluencia de muchas personas, de muchas entidades, de muchas administraciones, porque la soledad de los mayores hay que verla desde muchos puntos de vista, pero que es muy importante la integración, el conocimiento, la transversalidad y, sobre todo, lo más importante de todo, que pensemos que esta parte tan importante de la población y que va en aumento merece ser tratada como ciudadanos de primera. Lo han sido, pero desde luego cuando llegan a la jubilación no solo no dejan de dejar de serlo, sino todavía necesitamos mucho más dar una imagen positiva de estas personas. Y desde luego, yo creo que en este sentido llamarlos por su nombre es fundamental. Recuerdo que una vez una directora de una residencia me decía, le preguntaba por el tamaño, ¿cómo tienen que ser de tamaño las residencias? Y me dijo una cosa que coincido plenamente. Las residencias tienen que ser del tamaño que permita que una directora, que una trabajadora los pueda llamar por su nombre a todos. Por lo tanto, yo creo que la lección fundamental de hoy es seguir trabajando, pero sobre todo pensando que las personas mayores son ciudadanas de primera, que se llaman José, que se llaman Ana, que se llaman Beatriz, y que ellos son los que tienen que decidir su futuro. Muchísimas gracias.